Advertencia sobre el engaño espiritual, guerras y conflictos internacionales, desastres naturales y hambre, persecución a los cristianos, apostasía y traición, enfriamiento del amor y aumento de la maldad, predicación mundial del Evangelio, la gran tribulación, la venida visible de Jesús, la incertidumbre del tiempo. Eso estaremos viendo en el día de hoy a través de Mateo 24, donde Jesús nos advierte sobre el fin de los tiempos, advirtiendo sobre engaños, desastres naturales, persecución y la necesidad de vigilancia antes de su segunda venida. Así que quédate conmigo porque esto te va a sorprender. Bendiciones mis hermanos, yo soy Junior García y esto es Sorprendente, así que te invito a que te quede conmigo en el día de hoy, trayéndote 10 puntos sobre Mateo 24, descifrando la palabra del Señor. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, dale a la campanita de notificaciones para así poder seguir llevando este evangelio a muchas naciones y a muchos hermanos. Y es que cada día vemos la situación, lo que está pasando, las guerras, las divisiones, familia contra familia, desastres naturales. Y es que está pasando verdaderamente lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24. Por eso en el día de hoy vamos a estar descifrando Mateo 24 y trayendo 10 puntos de lo que es la palabra del Señor. El principal punto número 1 dice sobre la advertencia contra el engaño espiritual. Y es que Jesús advierte que vendrán muchos en su nombre, engañando a multitudes, y muchos aprovechándose a través de la fama de su palabra, muchos como anticristo, otros como falsos profetas, otros como falsos pastores. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El punto número 2, guerras y conflictos internacionales. Otra parte que estamos viendo hoy en día que está sucediendo mucho son las guerras y los conflictos que están pasando internacionalmente. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús nos advierte en esta parte de Mateo 24, versículo 6, sobre las guerras y los conflictos, pero también nos está diciendo que no te turbe, porque todavía no es el momento ni es el fin de su venida. Habrá muchos momentos difíciles para muchos de nosotros, a donde se estarán enfrentando países contra países, hermanos contra hermanos. Pero dice la palabra de Dios, no te turbe, porque todo esto tiene que pasar antes de su venida. También habla la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 7, sobre los desastres naturales y hambre. Dice la palabra del Señor, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy en día vemos que esa profecía de Jesús se ha estado cumpliendo al pie de la palabra. Como dice, desastres naturales, hemos visto diferentes clases de tsunamis, hemos visto terremotos en diferentes países, hemos visto pestes y todas las clases de enfermedades que han estado sucediendo cada día. También la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 9, advierte sobre la persecución
persecución a los cristianos, aquellas personas que llevamos el evangelio de alguna manera, aquellas personas que creen verdaderamente en Jesús y que anuncian su palabra. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y es lo que ha estado sucediendo hoy en día con muchos hermanos en países a donde no quieren muchas veces saber del nombre de Jesús. Personas que son silenciadas para no llevar el evangelio y las buenas nuevas a hermanos que necesitan de su palabra. También la palabra del Señor advierte en lo que es Mateo 24, versículo 10, sobre la apostasía, también sobre la traición, que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y es increíble ver lo que está pasando con nuestros hermanos en nuestras iglesias, personas que se están aprovechando del evangelio, personas que van simplemente a la iglesia por decir estoy en la iglesia, pero que no tienen verdaderamente a Jesús todavía en su corazón. Dice la palabra del Señor, y Dios es amor, y así mismo tenemos que llevar en nuestros corazones, y decimos que Dios es amor, tenemos que dejar ver el amor de Dios a través de nosotros para nuestros hermanos. También Jesús advierte en lo que es Mateo 24:12 sobre lo que es el enfriamiento del amor y el aumento de la maldad. Y es que hoy en día vemos que la maldad ha ido arropando el amor, y hay muchos hermanos que se han ido enfriando poco a poco, personas que ya no quieren ayudar a los otros, hijos contra sus madres, madres contra sus hijos, familia contra familia. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Da pena ver lo que está sucediendo. Muchas veces da tristeza de ver lo que estamos viendo hoy en día con nuestros hermanos, y no solamente con personas que no conocen de Jesús, sino con personas que ya han sido bautizados, sino con personas que ya conocen a Jesús, que se le ha ido enfriando ese amor ferviente por Dios, pero que la maldad los ha ido arropando. Ahora, hay una señal que también Jesús dejó en lo que es Mateo 24:14, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es una señal que Jesús nos deja a cada uno de nosotros, porque también dice su palabra que nadie sabe ni el momento ni la hora, porque así como dice también la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que es una señal a donde Jesús nos dice a cada uno de nosotros que primero tiene que ser evangelizado todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hoy en día vemos hermanos predicando sobre el fin del mundo, y claro, todo lo que está aconteciendo hoy en día, pero solamente Dios sabe el momento y la hora cuando esto va a suceder. Y como dice su palabra en Mateo 24 versículo 14, que primero tiene que ser anunciado su evangelio a todo el mundo. También otra parte que nos advierte la palabra del Señor es en Mateo 24 versículo 21, donde nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hablándonos a cada uno de nosotros sobre la angustia que estaremos pasando, sobre lo que estará sucediendo en nuestro ambiente y sobre la desesperación de cada ser humano. También una parte que me gusta mucho en esta parte es sobre la venida del Hijo del Hombre, a donde dice Mateo capítulo 24 versículo 30, que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso dice la palabra del Señor en Mateo 24 versículo 30.
donde nos habla sobre el regreso, la segunda venida de Jesús, que es lo que estamos esperando, esa venida de Jesús, cada uno de nosotros. También la palabra del Señor nos advierte que tenemos que estar preparados en vigilancia, como dice su palabra en Mateo 24, versículo 36, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso dice la palabra del Señor en Mateo 24, 36, donde nos habla sobre estar vigilante, sobre estar preparado cada día. Y es que para terminar en el día de hoy, la palabra del Señor es bien clara y bien profunda en Mateo capítulo 24, y nos habla de la crisis espiritual y sobre el enfriamiento de cada uno de nuestros hermanos. Habla sobre la caída de la fe, habla sobre la traición de muchos, el aumento del odio, sobre los falsos profetas, habla sobre el amor, el enfriamiento, la persecución mundial a muchos cristianos, el llamado a ser perseverante cada uno de nosotros. Habla sobre el contexto de la gran tribulación, nos habla de las señales del fin, pero sobre todo esto, mis hermanos, lo importante es mantener la fe y la confianza en Jesús, que nos fortalece cada día, buscando su palabra, buscando su rostro, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos, teniendo una comunión espiritual con nuestro Padre cada día. Por eso yo te invito a fortalecer tu fe cada día con Cristo Jesús. Quien te habló, tu hermano en Cristo, Junior García. Esto es sorprendente. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para así poder seguir creciendo y llevando este evangelio a más lugares. Muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga.